Bueno, el tema de esta noche es soberanía alimentaria y agroecología. Digamos, esto se da en el marco de que hoy es el Día de la Agricultura Sostenible y nos pareció pertinente hablar sobre este tema, digamos, con una especialista en asuntos rurales como es Tamara. Eh, Soberanía alimentaria es un término que se estuvo utilizando mucho en estos días, digamos, ya sea por el tema de Vicentín o por el tema de ahora de los acuerdos con China. Y bueno, espero que Tamara nos ayude a entender, a desentrañar un poco de qué va la soberanía alimentaria. Ahí voy a invitarla. Y bueno, hola, 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 ¿cómo estás, Tamara? ¿Todo bien? bien, todo bien, logrando todavía ver cómo hago para sostener el celular, pero bueno, ahí Ah, no lo bien. sostengo con la mano. Ya está, no pasa nada. Dejamos así. A ver. No. Bueno, ahí estamos. Bueno, perfecto. La presento, ella es Tamara Perelmutter, ella es doctora en Ciencias Sociales, es docente de la UBA y es directora del GEPAL, que es el Grupo de Estudios sobre Ecología Política desde América Latina, un espacio al que también pertenezco, y es investigadora del mundo agrario. Este, no sé si me escuchaste antes que comentaba lo del término de soberanía alimentaria, como que es un término que se estuvo escuchando, por lo menos en los medios más hegemónicos desde hace un tiempo. Y me gustaría que nos expliques cómo surge este concepto y de qué se trata. Bueno, a ver, ¿se me escucha bien ahí? Sí, perfecto. Sí, bien. Bueno, nada, sí, efectivamente el término soberanía alimentaria es un término que ya tiene varias décadas, digamos, de construcción, pero que por lo menos en nuestro país tomó mucho impulso este año a partir de algunos hechos puntuales, digamos, el anuncio en su momento de la posible expropiación de Vicentín, después efectivamente, digamos, el debate que se abrió en torno a la posibilidad de la instalación de las fábricas en torno de los cerdos chinos en nuestro país. Pero para mí, básicamente, digamos, yo trato de pensar que el debate, digamos, que si bien efectivamente quizás estos dos hechos pusieron sobre la mesa, y sobre todo el de Vicentín, porque el mismo presidente fue el que habló en los medios y en cadena nacional en torno y mencionó la soberanía alimentaria, me parece que es un término que tiene, digamos, que tiene bastante construcción ya, tanto en términos globales como en nuestro país, y que me parece que la pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio eh, evidenciaron varias cosas que hicieron que la discusión de la soberanía alimentaria tomara cada vez más impulso. Por un lado, visibilizó el rol de la agricultura familiar campesina indígena. Me parece que eso no es menor. Visibilizó el rol de la agricultura como productora de alimentos. Digo, si bien es verdad que en nuestro país más del 60% de la superficie cultivada está con soja transgénica, un digamos, cultivo que ya ha sido ampliamente discutido, que se utiliza fundamentalmente para exportación y con todas las consecuencias ambientales, sociales, económicas, culturales que tiene el monocultivo de soja transgénica, eh, me parece que lo que quedó en evidencia con todo en estos últimos meses, fundamentalmente, es que nuestro país está
lleno de productores y de productoras que producen alimentos, ¿sí? Y que es la agricultura familiar, campesina e indígena, la que produce esos alimentos y que además se viene dando desde hace mucho tiempo una discusión en torno a esta idea, digamos, de cómo producimos, de qué consumimos, digamos, este debate, digamos, que era un debate que venía, eh, que venía lento, que venía desde abajo. Bueno, efectivamente creo que tomó un impulso. Bueno, ¿qué es la soberanía alimentaria? Vamos a la pregunta importante. La soberanía alimentaria, digamos, definida por la vía campesina, es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrarias y agroalimentarias. ¿Sí? Es el derecho de los pueblos a tener alimentos nutritivos, culturalmente apropiados y producidos a través de métodos que sean sostenibles y saludables. ¿Sí? Es el derecho de los pueblos a definir qué producir, cómo producir y sobre todo también, digamos, qué consumir. Pero lo que me parece interesante del concepto es que es un concepto que surge desde las luchas campesinas, ¿sí? Es un concepto que no fue instaurado ni por la academia ni por los organismos internacionales, sino que lo trae, digamos, lo ponen en la agenda las organizaciones campesinas, específicamente la Vía Campesina, a mediados de los 90, ante la necesidad de crear discursos y prácticas alternativas que pudieran dar cuenta de todo lo que estaba siendo avasallado por el neoliberalismo y las implicancias que el neoliberalismo estaba teniendo en el agro. Más específicamente es un concepto que surge, o sea, que no sé si no surge, pero sí, digamos, o sea, sale a la escena pública en el 96, en una conferencia de Roma, en la Cumbre Mundial de la Alimentación de la FAO, y es un discurso que aparece, es un discurso y una práctica que lo trae a colación la Vía Campesina para discutir, digamos, con el concepto que en ese momento se estaba utilizando, que era el de seguridad alimentaria, un concepto que sí había sido instaurado por un organismo internacional, por la FAO más específicamente, y que tenía que ver con, o sea, o tiene que ver la seguridad alimentaria con el acceso físico y económico de todas las personas y en todo momento a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias, ¿sí? O sea, el concepto de seguridad alimentaria lo que hace es marcar esta necesidad de que todos y todas podamos acceder a suficiente cantidad de alimentos, ¿sí? Tiene que ver con una cuestión de acceso a los alimentos. La soberanía alimentaria en realidad lo que viene a decir es, bueno, es importante el acceso a los alimentos y es lo mínimo, digamos, nosotros tenemos que garantizar que toda nuestra población se alimente y es inadmisible, digamos, que el mundo cada vez produzca más alimentos y sin embargo sea un mundo con cada vez más hambre, más hambrientos y hambrientas. Entonces, la seguridad alimentaria es lo mínimo que se le puede pedir, digamos, que haya acceso a los alimentos. Ahora, con eso no alcanza, ¿sí? Es necesario discutir de qué tipo de alimentos estamos hablando y además quién produce esos alimentos, cómo los produce, digamos, con qué objetivo. Y por eso, digamos, la idea de soberanía alimentaria tiene, digamos, en el centro, o pone en el centro a quienes producen, distribuyen y consumen los alimentos por encima de las exigencias del mercado y de las empresas, digamos. Por eso, digamos, es un concepto que no casualmente surge en los años 90, en pleno neoliberalismo, en pleno auge, digamos, de esta idea o de estos discursos, digamos, del mercado como asignador de recursos. Bueno, la soberanía alimentaria viene a decir, bueno, a ver, me parece que hay que discutir un poquito eso, digamos, hay que discutir quiénes producen los alimentos y además, en un momento, y eso tampoco es menor, donde ya empezaba a discutirse, porque empezaba a aparecer toda la discusión de los transgénicos, digamos. Y entonces, todo este debate, digamos, de los transgénicos enmarcados en un modelo, que es el que nosotros denominamos de agronegocios, que tiene un montón de consecuencias, digamos, bueno, esto empieza a tener efectos concretos y, bueno, ante esta discusión es que surge la idea de la soberanía alimentaria,
que bueno, después, por supuesto, esto va a tener, va a empezar a enraizarse, digamos, en las discusiones de las organizaciones campesinas de todos nuestros países, y bueno, como decía antes, es un debate que fue creciendo, digamos, la vía campesina después, digamos, empieza como a refinar un poco su definición, empieza a incorporar muy fuertemente el derecho, digamos, al acceso a los bienes comunes como parte, digamos, como condición sine qua non para la soberanía alimentaria. Por eso es tan importante el debate de la tierra, el debate de las semillas, el debate de la biodiversidad. Sin discutir todo eso, también, digamos, es difícil hablar de soberanía alimentaria. Y bueno, en los últimos años, el debate de la soberanía alimentaria y el debate de la agroecología comenzaron a potenciarse. Claro, es interesante lo que decís vos, de que el concepto de seguridad alimentaria está como más orientado a que las empresas provean o decidan qué productos se venden, y el tema de la soberanía está más orientado a las comunidades. Eh, sí, en ese caso, vos habías mencionado las comunidades campesinas y campesinas indígenas como las productoras de alimentos en nuestro país. Eh, ellos, ¿qué métodos de agricultura utilizan? ¿Cómo, cómo distribuyen las mercaderías? Un poco. Ay, te estoy escuchando, no, te escuché medio entrecortado. Entiendo que me preguntaste por los métodos de producción. Sí, sí, sí. Bien, porque Eh, se me cortó en la mitad, no te entendí el final de la pregunta. Bueno, a ver, acá me parece que es importante, dos cosas me parece importante mencionar en este punto. Por un lado, me parece que es importante entender que nuestro país viene de un proceso muy largo de transformaciones agrarias, que bueno, obviamente, digo, todos conocemos lo que pasó en los últimos años, sobre todo a partir de los 90 con la aprobación de la soja transgénica y, digamos, el corrimiento de la frontera, lo que denominamos la frontera sojera, digo, esto es, digo, hoy tenemos cerca del 60% eh, de la superficie cultivada con soja transgénica, cuando la soja no era un producto que, nada, digamos, un cultivo que existiera en nuestro país, digamos, tradicionalmente, por lo tanto quiere decir que avanzó sobre otras producciones, avanzó sobre montes y bosques nativos, avanzó sobre comunidades, bueno, digo, hay ahí como todo un proceso que fundamentalmente se hace muy evidente en los últimos años, digamos, a partir de mediados de los 90. Sin embargo, digamos, no es que las transformaciones agrarias arrancan en los 90, sino que, digo, tenemos que hacer una lectura más de largo plazo y, bueno, poder ver, digamos, qué pasó también, digamos, y cómo se fue transformando nuestra producción agraria desde mucho antes, sobre todo, digamos, me parece que hay otro momento importante que es la Revolución Verde, digamos, mediados del siglo XX, digamos, la introducción de los híbridos y, digamos, de todos esos primeros paquetes tecnológicos, los cambios también en las formas de producción. Esto lo digo porque me parece que no es menor, digamos, porque si no, uno asocia, digamos, digamos, o tiende a dicotomizar, digamos, muy fuertemente, por un lado está, digamos, la producción de semillas de soja transgénica, y por el otro lado, la producción campesina indígena. Bueno, en el medio hay un montón digamos, de grises, y además hay un montón de producciones que no es la soja y que sin embargo también, digamos, fueron, digamos, sus formas de producción fueron fuertemente transformadas en los últimos años, digamos, porque la idea del agronegocio va más allá del cultivo, digamos, sino que tiene que ver con una lógica y es, entre otras cosas, entender, digamos, como su nombre lo dice, al agro como un negocio, como una mercancía. Bueno, esto, digamos, por supuesto, tiene, tiene implicancias, digamos, en la forma de producir, en las semillas que se utilizan, y por lo tanto, bueno, nuestro país, digamos, tuvo estas transformaciones
tan fuerte de los últimos años. Ahora, a mí me parece importante, que por eso yo arranqué diciendo que más allá, digamos, de lo discursivo, digamos, de la soberanía alimentaria en términos de Vicentín y demás, a mí me parece que hay en los últimos años cada vez más fuerte un reconocimiento de la existencia de un montón de otras formas de producción, muchas de ellas incluso en problematizándose a sí mismas y en búsquedas alternativas. Digo, por eso se habla tanto de la transición, ¿sí? Efectivamente, digamos, hay un montón de comunidades que siguieron produciendo de manera sin la utilización de agrotóxicos y con una forma mucho más amigable con el medio ambiente, pero, digamos, y acá digo, estoy pensando fundamentalmente en la producción hortícola. La producción hortícola de nuestro país es una producción que está muy atravesada por la lógica de la revolución verde, digamos, la utilización de semillas híbridas, eh, la, la digamos, la cantidad de, digamos, no solo en la producción, sino también en la comercialización, la cantidad de intermediarios, digamos, bueno, hay un montón de, digamos, de procesos, digamos, que tienen que ver con qué pasó con la producción hortícola de nuestro país, pero sin embargo, digamos, está producida en su gran mayoría por agricultores familiares, de la agricultura familiar, campesina e indígena, que bueno, que vienen haciendo también un proceso, digamos, digamos, de discutir también estas lógicas a las cuales se los llevó a producir, y por eso, digamos, se habla tanto de procesos de transición hacia la agroecología, que tiene que ver con una concepción completamente distinta a la del agronegocio, porque no es solo la no utilización de agrotóxicos o de insumos externos, como podría ser la producción orgánica o otras formas de producción, sino que tiene que ver con, digamos, con entender que la agroecología es una técnica, es una ciencia, pero también tiene toda una dimensión política, que es entender, digamos, la producción, la comercialización y el consumo desde otro lugar, digamos, pensando, digamos, y poniendo, digamos, la soberanía alimentaria con toda la implicancia del término, digamos, eh, por encima, digamos, digamos, en las decisiones eh, productivas, digamos. Por eso, bueno, lo que hay hoy en nuestro país, entonces, es esto, digamos, es digamos, un agronegocio muy instalado, digamos, con mucho peso, con mucho impulso, digamos, y muy impulsado desde los organismos internacionales, desde los estados, desde las empresas, con un rol muy activo también de los sistemas de ciencia y tecnología y de las universidades, pero también, digamos, lo que se hace cada vez más evidente es que, bueno, estas otras formas de producción emergen cada vez con más fuerza, se hacen cada vez más evidentes y además, bueno, también impulsan, digamos, que existan y que hayan políticas estatales y políticas públicas que den cuenta de eso que existe, de eso que efectivamente viene, digamos, cada vez con más fuerza y que, bueno, digamos, en clara desigualdad, digamos, porque uno, digamos, se habla mucho de esta idea de los dos modelos en disputa. Bueno, yo creo que efectivamente hay modelos que están en disputa y tensionados y coexistentes muchas veces, pero que sin embargo no están en igualdad de condiciones, digamos, no son simétricos y el modelo del agronegocio pisa fuerte, pero me parece que el otro modelo o los otros modelos, digamos, para hacer, digamos, digamos, no cerrarlo, digamos, en una sola forma, bueno, tienen cada vez más impulso y que, bueno, tiene que ver con incluso problematizarse a sí misma, digamos, estas problematizaciones que vienen habiendo, que vienen apareciendo en los últimos años. Claro. Cuando vos estás hablando de la dimensión política, también aparte de la técnica de la agroecología, me acordé de los feriazos que ocurrieron hace un par de años, donde los productores salieron a vender directamente sus productos eh, en los mercados. Y Es que me parece que justamente, digo, para mí, digamos, la producción hortícola es como la más, es un lugar interesante, muy interesante para pensar estas discusiones, porque me parece que condensa gran parte de los debates que damos. Primero, porque
hay toda una discusión muy fuerte en nuestro país sobre el tema de la tierra. Digamos, la gran mayoría de los productores y productoras hortícolas, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, no son dueños de sus tierras, son arrendatarios, bueno, y estos alquilan sus tierras, digamos, son en su gran mayoría, digamos, inmigrantes bolivianos y bolivianas, pero digamos, no son dueños de sus tierras, y eso, bueno, supone digamos, poner sobre la mesa un problema, que es uno de los elementos claves para discutir la soberanía alimentaria, que es la concentración de la tierra y la propiedad de la tierra. Digamos, incluso muchos de ellos y muchas de ellas los que dicen es que la transición a la agroecología también se les hace dificultosa mientras no tengan seguridad de qué va a pasar con esas tierras en las que están, digamos, porque si encima, digamos, la transición a la agroecología supone, digamos, mucha inversión, digamos, no solo de plata, sino también de tiempo, de energía, digamos, supone, digamos, una transición, como su nombre lo indica, y bueno, digamos, cuando la tierra no es propia, ellos no saben si en algún momento van a seguir estando en esa misma tierra. Entonces es muy difícil pensar también en procesos de transición. Pero además, las tierras, digamos, muchas veces, digamos, estos, digamos, los arrendamientos también, digamos, cada vez más caros, muchos de ellos dolarizados. Bueno, ahí, digamos, la discusión de la tierra aparece. Un segundo elemento que aparece muy fuerte ahí es el tema de las semillas. Yo decía antes, la producción hortícola, hoy, digamos, gran parte de esta producción sigue siendo, o sea, con semillas híbridas. Esto implica una dependencia muy fuerte de las empresas. Además, semillas, de nuevo, con insumos dolarizados, entonces con precios muy altos. Bueno, también, digamos, ahí hay como toda una discusión que se están dando las organizaciones de la agricultura familiar, campesina, indígena, que están en estos territorios, en relación a, bueno, a qué, digamos, a cómo pensar, bueno, qué hacer, digamos, cómo pensar el tema de las semillas también, digamos, y la necesidad de discutir la soberanía y el derecho a las semillas también como una parte, digamos, como una parte constitutiva de la soberanía alimentaria. Y hay otro elemento, digamos, que es el que se puso más en evidencia con los feriazos, que es el tema de la comercialización y los intermediarios. Digamos, esta es otra característica, digamos, que viene a discutir la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria le va a dar prioridad a las economías locales, a los mercados locales, a las cadenas cortas de comercialización. Por eso, digamos, me parece que toda esta discusión que se vino dando en los últimos meses de la idea de la cercanía, digamos, es central para pensar esto, digamos, ojalá que sea una discusión que la podamos sostener, digamos, la importancia de los mercados de cercanía, de las cadenas cortas de comercialización y de discutir el rol de los intermediarios. Hoy en la producción hortícola, digamos, a los productores y productores, digamos, se les paga mucho menos de lo que su trabajo vale, y nosotros, consumidores, pagamos mucho más cara la fruta y la verdura de lo que, digamos, efectivamente vale, digamos, vale. Bueno, en el medio hay un montón de intermediarios que se quedaron o que captaron parte de ese valor. Bueno, ahí es importante, digamos, y por eso son tan importantes, digamos, y por eso también en la pandemia se hicieron tan visibles digamos, y empezaron a cobrar mucha fuerza todas las redes de comercialización, las redes de comercio justo, digamos, de la economía popular, básicamente porque pusieron en discusión eso y, digamos, recuperaron esta idea de relación entre producción y consumidor, entre productores y productoras y consumidores y consumidoras, y me parece que justamente los feriazos vinieron los verdurazos, vinieron a poner en la escena pública todo eso, digamos, el problema de la tierra, el problema de las semillas, el problema de la comercialización, el problema de la calidad de la fruta y de la verdura que estamos consumiendo y la cantidad de agrotóxicos con los que hoy se está produciendo. Bueno, todo eso, digamos, que me parece digamos, que es parte de nuestro modelo productivo en general, pero que en la producción hortícola, para mí, digamos, condensa gran parte de todas esas discusiones. Bueno, me parece que se pusieron, que el acto político que implicaron los verdurazos, pusieron eso en la agenda pública, en la agenda mediática, pero también en esta posibilidad de, digamos, de poder interactuar con los consumidores y consumidoras
Y también, digamos, para mí, corriendo, digamos, poniendo otro tema en debate, y es, digamos, este imaginario de que producir sano es más caro, ¿sí? Entonces, durante mucho tiempo apareció esto, ¿no? De que producir sano es más caro, que es solo, digamos, está pensado solo para, que solo pueden consumir las clases medias. Bueno, me parece que la agroecología viene a discutir también eso, digamos, que si efectivamente hay cierta producción orgánica que es más cara, es porque es una producción orgánica que está bajo la misma lógica del agronegocio, digamos, y de la cuestión mercantil, que se puede producir de manera sana, segura y soberana, y que no por eso, digamos, tiene que ser más cara. Ahora, para que eso pueda ocurrir, también obviamente tienen que haber políticas que acompañen esto, digamos, porque si no, digamos, digamos, desde una cuestión meramente voluntarista de productores y productoras, es muy difícil, digamos, yo lo decía antes, digamos, para los productores hortícolas, si siguen teniendo problemas de acceso a la tierra, si siguen teniendo problemas de acceso a las semillas, y si el problema de la comercialización sigue siendo, digamos, de la manera en la que tienen para distribuir sus producciones, bueno, es muy difícil también, digamos, poder pensar en transición a otro modelo y que además sea sano, seguro, soberano y que siga siendo barato y que es accesible para el pueblo. Entonces, por eso me parece que es importante poder combinar, digamos, todas las luchas que se están dando en los territorios y que están dando las organizaciones, bueno, y por supuesto discutir políticas públicas que acompañen todo esto. Tami, te consulto. ¿Qué políticas públicas conoces que vayan en camino de la transición agroecológica? Digamos, ya Bueno, que ofrecen soluciones parciales por lo menos a determinados temas. bueno, ahí tenemos, digamos, digamos, cuestiones de todo tipo, digamos. Hay algunas que arrancaron hace ya un tiempo, digamos, muy, digamos, arrancada, digamos, desde la lucha de los territorios, que son muchos, muchos municipios a lo largo y a lo ancho del país que lograron frenar el avance de las fumigaciones, que lograron ciertas resoluciones y ciertas disposiciones que pudieran tener una situación tremendamente parcial, digamos, porque ahí sí, me parece que es, digamos, de nuevo, así como la seguridad alimentaria es lo mínimo que se le puede pedir, digamos, porque es, digamos, el acceso, o sea, es lo mínimo que se puede pedir, bueno, me parece que limitar el uso de los agrotóxicos es lo mínimo, digamos, que se puede, digamos, es como la de mínima, es, tipo, no fumigues, digamos, no fumigar escuelas, no fumigar pueblos, digamos, me parece que es como la de mínima. Digo, después de eso, me parece que también, digamos, me parece que en los últimos años, digamos, de la mano, digamos, de una avanzada muy fuerte de los agronegocios, digamos, que viene desde larga data, pero que con el macrismo esto, digamos, se hizo muy evidente, sobre todo porque el macrismo tuvo una política activa de desarticulación de las políticas de la agricultura familiar campesina indígena. Bueno, ahí, digamos, me parece que lo que hubo fue una construcción muy por lo bajo, digamos, muy por lo bajo. Ahí, digamos, se empezaron a lograr, digamos, además de, bueno, obviamente, digamos, las propias organizaciones y los territorios que empezaron a tener cada vez más eh, políticas, prácticas de transición hacia la agroecología y demás. Bueno, empezaron también a haber algunos municipios que empezaron a lograr políticas de promoción de la agroecología, y surge la RENAMA, que es la red de municipios, digamos, agroecológicos. Y bueno, me parece que, digamos, todo eso, digamos, fue como creciendo, hasta, digamos, lograr en la actualidad que digamos, después hay que ver, digamos, que efectivamente qué ocurre con eso, digamos, por ahora es todo muy incipiente, pero bueno, no es menor que exista una dirección nacional en el Ministerio de Agricultura de Agroecología, que, insisto, digamos, esto existe, digamos, y se logró, porque hace mucho tiempo que las organizaciones vienen peleando y disputando, y efectivamente quien es hoy el director nacional de agroecología es Eduardo Cerdá, que, digamos, hace mucho tiempo que viene
construyendo desde los territorios y es uno de los fundadores de la RENAMA, digamos. Me parece que, digamos, es una política que viene a condensar muchos años de lucha. Me parece que ahí, bueno, que la provincia de Buenos Aires también, digamos, tenga su plan nacional de agroecología, su plan, perdón, provincial de agroecología, que hoy haya organizaciones populares en espacios, digamos, de gestión, me parece que también es producto de esta lucha, digamos, que en el Mercado Central, en la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, de nuevo en la Dirección de Agroecología. Me parece que, digo, ahí también hay un montón de leyes importantes que se están discutiendo, leyes que son producto y que fueron presentadas por las organizaciones, digamos, la ley de protección de los cinturones verdes, bueno, las leyes vinculadas con el arraigo, el repoblamiento o el arraigo rural. Bueno, me parece que hay un montón de proyectos de ley que hoy están presentados y que son, bueno, producto esto, digamos, de luchas que vienen dando las organizaciones hace mucho tiempo y que ahora, digamos, están algunas de ellas ya encontrando su espacio, digamos, tanto como programas y demás. Yo concretamente, digamos, y esto lo puedo contar porque, digamos, soy parte de ese espacio que lo está llevando adelante, pero también desde la Secretaría de Agricultura Familiar se acaba de lanzar un programa que se llama Semillar, que es un programa que está orientado a el fomento del mejoramiento, la producción, la reproducción, la multiplicación y el intercambio de semillas nativas y criollas, porque me parece, digo, y lo cuento porque me parece que es central, digamos, pensar en la necesidad, digo, yo lo decía antes, digamos, me parece muy difícil pensar en políticas orientadas a la agroecología y a la soberanía alimentaria digamos, que no tengan como centro el derecho a las semillas, digamos, el primer insumo de cualquier cadena agroalimentaria es la semilla, y si no, digamos, si no discutimos qué pasa con esas semillas, me parece que es muy difícil pensar el resto de las políticas, y por eso, digamos, menciono muy fuertemente digamos, a este programa, pero me parece que hay un montón de programas que hoy están dando vuelta, digamos, algunos aprobados, algunos en discusión, que tienen que ver con el fomento de la agroecología, que tienen que ver con pensar, digamos, digamos, o con revalorizar a la agricultura familiar, a los sujetos y sujetas de la agricultura familiar campesina e indígena. Y una cosa importante que no es menor, en 2015 se sancionó la ley de fomento, perdón, de reparación histórica de la agricultura familiar. En su momento no fue, es una ley que es muy interesante porque toca todos los temas que mencioné y otros más, pero que no fue reglamentada. Esto, por supuesto, hizo que no se aplicara y que durante los 4 años del macrismo fuera letra muerta. Y esa ley está a punto de ser reglamentada. Ayer, digamos, se presentó, digamos, la propuesta de reglamentación, y me parece que es un punto importante, digamos, porque es una ley, digamos, que tiene el mismo estatus de ley que cualquier otra ley existente. Entonces, digamos, es una ley que permite desde ahí, bueno, digamos, pensar, digamos, y poder fomentar muchas de estas discusiones. ¿Alcanza? Claramente que no, digamos, no alcanza solamente con que existan leyes o que hayan políticas públicas. Ahí lo que hace falta es, digamos, es poder potenciar y seguir potenciando el laburo en los territorios, las organizaciones, y crear, digamos, y seguir, digamos, creando cada vez más relaciones de fuerza que sean favorables a la discusión de que es necesario discutir el modelo agroalimentario y sobre todo transformarlo, digamos. Esto, obviamente, digamos, todo el tiempo está en tensión con eso que yo decía antes, que es el modelo del agronegocio, que es el hegemónico, que sigue siendo el hegemónico, pero que sin embargo, bueno, ya demostró ser insustentable, digamos, tanto en términos económicos, sociales y ambientales. Por lo tanto, digamos, los argumentos los tenemos. Bueno, me parece que hay que unificar, digamos,
todas las energías posibles y para construir esas relaciones y esas relaciones de fuerza que nos permitan seguir avanzando en cada vez más políticas y más legislación, pero sobre todo seguir profundizando lo que ya se está haciendo en los territorios. Perfecto. Acá nos escribieron, Perla Hierro nos dice que la UTT con sus verdobrazos, bolsones, almacenes y el foro agrario, la seccional de género de Cacotepo y por otro lado las cátedras libres de soberanía alimentaria marcan un hito en este caso. Sí, ahí, me parece que ahí hay dos cosas que son muy interesantes. Una es el rol de las cátedras libres de soberanía alimentaria. No lo quiero, gracias por mencionarlo, digamos, porque me parece que yo decía en un momento que, digamos, que el agronegocio es un modelo que va más allá, digamos, de la soja en sí, digamos, y que tiene un montón de andamiajes que lo sustentan y que uno de ellos muy fuertemente, digamos, esto no solo en Argentina, sino en el mundo, es el rol que muchas universidades y muchos espacios académicos y de ciencia y tecnología juegan para profundizar este modelo en nuestro país, digamos, las facultades de agronomía, de biología, de veterinaria, muchas de ellas cumplen un rol central. Ahora, me parece que es importante poder destacar que las universidades, que los institutos de ciencia y tecnología, igual que los territorios agrarios, son territorios de disputa y que al interior de las universidades también se viene dando desde hace mucho tiempo una disputa muy importante por el sentido que le damos al conocimiento que construimos, cómo entendemos la construcción de conocimiento, y me parece que las cátedras libres de soberanía alimentaria, que cada vez son más, y cada vez, digamos, tienen más impronta, digamos, y logran conseguir, han logrado cosas muy importantes, digamos. Yo no quiero dejar de destacar que, por ejemplo, digamos, hay algunas facultades, digamos, la Facultad de Agronomía de La Plata y la Facultad de Agronomía de la UBA, lograron, digamos, dieron un debate muy interesante en torno a la discusión de la ley de semillas en su momento y se posicionaron los consejos directivos en contra de la modificación de la ley, y me parece que esto es, también trabajo, digamos, es gracias al trabajo que hace mucho tiempo que vienen dando las cátedras libres y también gracias a un montón de equipos de investigación, de docentes, de agrupaciones estudiantiles, de agrupaciones de docentes que vienen dando una disputa muy fuerte al interior de estas universidades, donde quizás es más hostil que la mía, digamos, yo vengo de sociales, donde quizás ahí, digamos, el debate es un poco menos hostil sobre algunas cosas. Sin embargo, yo también soy parte, digamos, justo en este momento no, pero hasta hace unos meses era parte del CONICET, donde también hay, digamos, que dar, digamos, batallas, digamos, hay que darla en el INTA, en el INTI, en los ministerios. Me parece que todos esos son espacios, digamos, de disputa cotidiana, y por eso me parece que el rol de las cátedras libres es central en este debate, para dar la discusión al interior de las universidades, pero también, digamos, mostrando que es necesaria la articulación con las organizaciones, la articulación, digamos, el impulso de las ferias, digamos, ahí me parece que las cátedras tienen un rol central. Y lo otro que quería decir, que ahí me lo mencionaban, tiene que ver con el foro agrario, digamos, y con otros espacios digamos, de articulación de organizaciones campesinas que se dieron en los últimos años, que también es un dato importante, porque en general lo que solía pasar era, digamos, una gran atomización, digamos, de las organizaciones, y me parece que la fuerza está en justamente no seguir reproduciendo estas atomizaciones y apostar justamente a la articulación a pesar de las diferencias. Y me parece que tanto el foro agrario como digamos, otros espacios de articulación y las cátedras libres, digamos, que son parte de eso, me parece que son, digamos, bueno, ejemplos importantes de la necesidad de
eso, digamos, de articular y de pensar que esto no es un debate que es solo de quienes producen, o sea, no es solo del campo, digamos, no es solo de los productores y productoras, estamos hablando de la alimentación, estamos hablando de la alimentación que consumimos, digamos, de todo eso que nos estamos llevando nosotros, que estamos llevando a nuestro organismo, pero también es entender que los alimentos son cada vez más un espacio de poder, digamos, que controlar los alimentos no es una frase bastante vieja ya, que el control de los alimentos es central para el control de una nación, y por lo tanto, discutir soberanía alimentaria es un debate de quienes producen alimentos, pero también de quienes los consumimos, de quienes producimos conocimiento en torno a eso, y poder pensar eso. Y bueno, nada, me parece importante, destacar el rol de la universidad como espacio de disputa. Sobre todo, viniendo yo de la universidad, me parece que era importante. Sí, para agregar esto que decís, eh, vos pusiste en relación a las facultades con el sistema de agronegocio, y también hay que tener en cuenta, no sé, para clarificar un poquito más, que la gente que se recibe de esas facultades son las que terminan administrando los campos, en la mayoría de los No, casos. Y es no, importante que efectivamente. tengan una visión alternativa, o que puedan acceder a esos conocimientos de forma oficial en la universidad. No, ni hablar, digamos, me parece que es importante, digo, por eso ahí hay muchas de estas cátedras o estos espacios arrancaron como espacios súper marginales y muchos de ellos fueron dando disputas hasta lograr, digamos, que se las reconozca o como cátedras libres en muchos casos, o mucho más allá, lograr introducir materias dentro de la currícula. Todavía son debates muy incipientes, me parece que no sé acá cuántos estudiantes o docentes o profesionales están viendo en este momento, pero sí me parece que, digo, hacia ellos, hacia ellas, un llamado me parece que es un debate que es importante, digamos. A mí me parece que ahí es central poder discutir, no solo, digamos, poder articular con las organizaciones, con eso que pasa en los territorios agrarios donde se producen los alimentos, pero también dar esa discusión hacia adentro. Digamos, me parece que la discusión hacia adentro de nuestros espacios de producción de conocimiento, de circulación de conocimiento, es central. Primero porque, como vos decís, de ahí salen, digo, los ingenieras agrónomas, de ahí salen los veterinarios, salen los bioquímicos, los médicos, digo, de ahí salen, digamos, los científicos y científicas, de ahí salimos los cientistas sociales, que después también, digamos, interactuamos, porque tampoco vamos a decir que es solo culpa de los agrónomos lo que pasa, claramente no, nos tenemos que hacer cargo también de lo que nos toca. Y me parece que ahí, digamos, dar la disputa en los contenidos de la currícula, ahí aparecieron muy fuertemente en algunos momentos la, la vinculación que hay entre las universidades con las empresas, digamos, que además condicionan después los planes de estudio, las investigaciones. Bueno, me parece que ahí hay algo que es central para discutir, digamos, hay casos muy emblemáticos, digamos, de lo que estoy diciendo, pero me parece que es importante dar esa disputa. Ahí en el chat justo estoy viendo que aparece esto de la unión Bayer-Monsanto es representativo de cómo te enferman y luego te curan, y claramente, digamos, me parece que ahí eh, digamos, bueno, Bayer Monsanto es un ejemplo también interesante para pensar, por un lado, la concentración, digamos, y cómo cada vez son menos empresas las que controlan todos nuestros sistemas productivos y alimentarios. En este caso, además, es la fusión de una empresa, digamos, semillera y biotecnológica con una empresa teóricamente asociada a la salud. Entonces, bueno, me parece que ahí, y con este discurso tan fuerte de si es Bayer es bueno, entonces, bueno, me parece que pone, digamos, sobre la mesa claramente la necesidad de la discusión
del modelo en su integralidad, ¿sí? Digamos, si lo discutimos por parte, me parece que hacemos agua, y me parece que ahí el debate de la fusión Bayer-Monsanto es interesante para pensar eso, y de nuevo, digamos, para pensar también qué articulaciones hay entre estas empresas, las universidades, los sistemas de ciencia y tecnología, y bueno, dar esas disputas me parece que es tan importante como las disputas por las políticas públicas, como las disputas por lo que pasa y lo que ocurre en cada uno de los territorios agrarios. Bien. Acá nos pregunta Sofía Latitud, ¿cuánto más cuesta producir sin agroquímicos? Si rinde más producir con ellos, si eso es un mito o es una realidad, digamos, dentro de lo que vos sabés No, de a ver, charlar con productores. claramente es un mito, eh, y en parte es una realidad, o sea, hay algo de realidad, pero no, digamos, es un mito. Claramente, me parece que hay un montón de experiencias a lo largo del mundo que vienen demostrando que no es verdad que producir de manera agroecológica es más cara. Ahora, sí es verdad que las transiciones llevan su tiempo y necesitan eh, inversión, digamos, de tiempo, de plata, digamos, muchas veces de sanar suelos. Y por eso yo decía que es importante que haya políticas públicas que acompañen estos procesos. Digamos, está demostrado que producir de manera agroecológica no es más caro, para nada, digo, yo lo decía en un comienzo, digamos, eso, digamos, no hay ningún, al contrario, digamos, termina siendo a la larga no solo más económico, sino claramente, digamos, más sustentable en el largo plazo. Ahí me están diciendo efectivamente, los agrotóxicos están dolarizados, muchas veces las semillas que acompañan estos agrotóxicos también están dolarizadas. Ahora, digamos, hay algo de realidad que no es realidad, sino que es que efectivamente la transición hacia eso, digamos, sí tiene sus costos, digamos, y por lo tanto me parece que ahí es donde yo decía que es importante poder tener políticas activas que puedan acompañar estas transiciones. Porque sí, digamos, sanar suelos, digamos, la transición a la agroecología lleva su tiempo, entonces, bueno, por eso decía esto al comienzo, que me parece que es importante, digamos, que existan políticas públicas orientadas a eso, y que además se pueda como pensar de manera integral la discusión. Digamos. Es necesario pensar la problemática de la comercialización, porque si no, muchas veces lo que termina pasando es que por ahí se produce de manera distinta, pero se termina comercializando, cayendo en los circuitos convencionales de comercialización que, digamos, como yo decía antes, le pagan menos al productor, nos cuesta más a los consumidores. Entonces, digo, me parece que la agroecología y esta articulación entre la agroecología pensada, digamos, desde una mirada que abone a la soberanía alimentaria, o la soberanía alimentaria pensada desde una mirada que abone a la agroecología de base campesina. Bueno, esta articulación me parece que tiene que estar pensada de manera integral, desde la tierra, las semillas, bueno, obviamente todos los insumos, digamos, todo el agua, la biodiversidad y demás, y bueno, por supuesto, la comercialización también como parte de este proceso, y ahí, digamos, pero está claro, digamos, que no, que no es más caro, al contrario, todo lo contrario, digamos, hay un montón de estudios y de estudios científicos, pero también de experiencias concretas que demuestran que producir de manera agroecológica no es para nada más caro, y que se puede producir de manera sana, segura y soberana, y que sea accesible para el pueblo, digamos, para los pueblos. Claro. Lo que vos estabas mencionando me hiciste acordar a un texto que leí sobre Cuba,
digamos, que ante la caída de la Unión Soviética, ellos se quedaron sin insumos agrarios, que era lo que le brindaba la Unión efectivamente. Soviética, y se vieron obligados, por necesidad, a pasarse a la agroecología. Digamos, Sí, como que los primeros años tuvieron hambrunas, tuvieron problemas, pero que con el transcurrir del tiempo mejoraban muchísimo los índices, estando en una posición privilegiada después en la producción de alimentos. sí, ahí el caso de Cuba es muy interesante en ese sentido porque muestra, digamos, una experiencia donde la transición a la agroecología se hizo claramente desde la necesidad, ¿sí? Esto que vos mencionabas, digamos, de pronto cayó la Unión Soviética, se quedaron sin insumos y, bueno, y descubrieron en la producción agroecológica una salida que fue muy exitosa, digamos, en ese sentido, y el caso de Cuba, digamos, y incluso de las huertas urbanas, digamos, hay digamos, todo un montón de elementos, digamos, que son muy estudiados y que pudieron resolver desde la agroecología y desde la agroecología urbana también, y las huertas urbanas, el problema de la falta de alimentos. Eh, Digo, me parece que es un caso interesante que permite pensar eso, digamos, que efectivamente digamos, no, digamos, es parte de la gracia del modelo, digamos, habernos internalizado que la única forma de producir es bajo esta lógica, que la única forma de producir es eh, con el paquete, los paquetes tecnológicos, que la única forma de producir es teniendo como única variable la productividad, que a veces ni siquiera es tal, digamos, porque, insisto, muchas veces es más, digamos, incluso en los términos económicos clásicos o neoclásicos, es mucho más productivo producir, digamos, desde otro lugar. Pero, bueno, ahí se cae el negocio, digamos, porque el negocio, digamos, y el negocio, no sé, para poner el caso de Argentina, el gran negocio de la soja en la Argentina fue la venta del glifosato, sobre todo hasta el 2000, que todavía estaba la patente vigente del glifosato. Digo, pero el gran negocio es el paquete, digamos, es esta idea, digamos, de que para producir necesitas la semilla, el agrotóxico, cierta maquinaria que acompaña, digamos, ciertos fertilizantes que acompañan. Bueno, me parece que, digamos, uno de los grandes triunfos, digamos, del modelo es, digamos, es cultural, ¿sí? Es ideológico, es habernos, digamos, haber internalizado en la población, y esto no es de ahora, digamos, viene de la Revolución Verde, ¿no? Pero digo, esta idea, digamos, de que los problemas se resuelven con tecnología, con más tecnología, digamos, los problemas que causa la tecnología se resuelven con más tecnología, los problemas de la revolución verde se resuelven con las semillas transgénicas y que además es esto, digamos, digamos, no digamos, el problema de hambre en el mundo se resuelve con, digamos, apostando a los mismos modelos que ya sabemos que la causaron. Con el tema, digo, muy cortito porque me parece que ya estamos medio sobre la hora, con el tema del debate de las semillas es súper interesante, perdón que vuelva sobre esto, pero es lo que más, es lo que más sé, y que se puso muy en evidencia en las discusiones cuando fue los debates por la modificación de la ley de semillas, eh, donde no había, digamos, es un discurso muy internalizado desde ciertos sectores, que no hay otra forma de pensar la semilla si no es esa semilla producida en laboratorio por las empresas, con este discurso de que necesariamente son mejores, digamos, que toda semilla, que mientras más, eh, más modificaciones tiene y más tecnología aplicada y más cosas tiene, es mejor, digamos, y que toda semilla, mientras más modificada esté, es un avance, un mejor avance tecnológico. Bueno, me parece que digamos, eso que es una construcción claramente ideológica, bueno, es uno de los grandes triunfos, digamos, del modelo del agronegocio y me parece que es una de las cosas sobre las que hay que hacer un esfuerzo muy grande también por desmontar y por demostrar en la práctica que se puede producir de otra manera, que se puede comercializar de otra manera, que se puede consumir de otra manera, que no es más caro,
pero que bueno, necesita, por un lado, como dije antes, políticas públicas activas y necesita, bueno, que haya la mayor cantidad de sinergia entre los distintos actores y actrices que estamos impulsando, desde los territorios agrarios, desde el Estado, desde las universidades, desde la academia, digamos, me parece que hay que poder, digamos, pensar cómo, digamos, articular cada vez más para poder, digamos, seguir, digamos, demostrando que es necesario pensar de manera urgente en una transformación de nuestros modelos agrícolas y alimentarios. Bueno, perfecto. Eh, Te agradezco, Tamara, esta comunicación. Bueno, nosotros ya nos conocemos, pero era interesante tener esta charla en este espacio. Y No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, nada, un placer poder conversar, aunque sea con este medio que es medio un poco extraño, pero que me parece bueno, que permite justamente esto, digamos, poder amplificar las voces y encontrarnos. buenísimo. Este, si querés pasamos el chivo del GEPAL, del grupo de estudio. Bueno, ahí con Matías compartimos el grupo de estudios, un grupo de estudios de las facultades sociales, de ecología política desde América Latina. Justamente este viernes a las 15 horas estamos haciendo una charla en el marco de las jornadas de ciencia política de la UBA, donde vamos a estar discutiendo efectivamente el tema de la soberanía alimentaria desde la ecología política. Bueno, voy a estar participando yo, va a estar participando Bruno Rodríguez de Jóvenes por el Clima y Nazaret Castro, es una compañera española, pero que, bueno, hace muchos años que acompaña muchas de nuestras luchas en la Argentina, ecofeminista y que viene trabajando desde hace mucho tiempo el problema de la concentración agraria. Así que, bueno, nada, me parece que estaría por ahí de socializar después si quieren la invitación, porque bueno, obviamente hay un link ahí para entrar, pero si no lo pueden encontrar en la página del GEPAL, que es el nombre de nuestro grupo, donde ahí está toda la información de la charla del viernes, donde bueno, la idea es seguir un poco profundizando estos temas. Bueno, buenísimo. Y yo invito a la gente que esté viendo y a la que va a ver después, cuando en el feed, este 20 de septiembre hacemos la movilización virtual, como todos los 20 por Isla Verde, para que sea declarada la reserva por ley. Así que, bueno, más que agregar, pues, a finalizar. Te agradezco de vuelta, Tami, por tu tiempo y por esta charla. Y nos estamos viendo el viernes. No, gracias a ustedes y bueno, sí, nos estamos viendo el viernes.